Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Celeste. Para los que no me conocen, me gusta a mí escribir cuentos y me gusta contar cuentos. Este, la verdad que toda mi vida me he estado rodeada y me han pasado muchas cosas paranormales. Y pues la verdad que me encanta todo de este tema, ¿no? Me gusta platicar y aparte que tengo, uno de mis pasatiempos es escribir. Ajá. Les voy a contar un poquito acerca de cómo soy. Yo desde que era muy pequeñita, que ya obviamente que ya conocen varios cuentos, varias historias mías, ¿no? De que yo les he contado en otros videos que ya he publicado, pero am, yo desde que era muy pequeñita he podido ver cosas que pues otras personas no. Am, También, ah, bueno, mi mamá me dice que a mí me gusta hacer casi de todo, ¿no? Que soy mil usos. Es lo que me dice mi mamá. Dice, no, tú eres mil usos. Tú sabes hacer muchas cosas. Soy bastante, hábil con las manos. Porque me gusta tejer, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta cocinar, me gusta escribir, o sea, poesía, me gusta escribir cuentos. También escribo como tipo dramas también así, o sea, desde que estaba chiquita, ¿no? Siempre me ha llamado la atención todo ese tipo de cosas. También, le digo yo me encanta también leer, por cierto, amo la lectura. Este, la verdad que uno de mis más grandes sueños, yo le digo, pues, aquí a mi familia, especialmente a mi esposo, le digo, a mí me encantaría algún día poder escribir un libro, ¿no? Yo creo que ese es mi más grande sueño, escribir un libro y, no sé, tal vez escribir no nomás uno, muchísimos libros, ¿no? Porque pues gracias a Dios tengo una imaginación. Bueno, ya me salí del tema, ¿verdad? El cuento de hoy se llama La propiedad maldita. Déjenme les platico acerca de La propiedad maldita. Este cuento es 100% real. Es en mi pueblo de donde yo soy. La verdad que le pasó a mi madre, le pasó a una tía mía, hermana de mi mamá, y a mi abuela, ¿no? También, o sea, a mí mi mamá me contó la historia y dije, no, pues le voy a poner la propiedad maldita, ¿no? Porque pues sí, en ese lugar han pasado pues muchísimas cosas extrañas, ¿no? Que no se pueden explicar, pero también pasaron desgracias en ese lugar, porque en ese lugar antes era un lienzo charro y entonces decidieron mover, ¿no? Decidieron mover el lienzo charro a otro lado y entonces construyeron, en esa propiedad construyeron una clínica, ya que en ese entonces el pueblo, que como el pueblo de donde yo soy es muy pequeño, antes no había clínica, teníamos que ir a otro lugar, a otros pueblos más grandes y pero pues sí más retirados de ahí, pues para tener asistencia médica, ¿no? Entonces, decidieron al final hacer una clínica en el pueblo, así que se movió el lienzo charro hacia otro lugar. Entonces, pues sí, esta historia se trata
de ese lugar, exactamente de esa propiedad. Esa propiedad corre, está la clínica, está pegada junto con el kinder, y también obviamente que hay pues varias personas que viven cerca de esa propiedad, ¿no? Vienen siendo unos tíos que tienen también, están pegados a la clínica de esa propiedad, y luego sigue la casa de mi abuela. Entonces, y obviamente que pues del otro lado de la calle pues hay más personas que viven, ¿no? Mi madre cuenta que una noche fueron a una fiesta, fueron a un baile, porque a veces, como sí seremos de un pueblo pequeño, pero un pueblo muy bonito y muy alegre, porque sí tenemos nuestras fiestecitas y nuestros bailecitos y, y la verdad que la gente ahí muy amable, muy amistosa, muy buenas personas. Yo la verdad que a mí me dicen, ay, que eres de pueblo, sí, sí soy de pueblo y a mucha honra, o sea, me da muchísimo orgullo ser de donde soy, y la verdad que me encanta. Mi pueblo se llama Huastecomatillo. Tiene un nombre, a veces medio difícil pues de pronunciar, porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo? Pero es muy bonito, y la verdad, yo lo extraño bastante. Me gustaría regresar algún día, ¿no? Bueno, ya me estoy saliendo del tema. El cuento se trata de que mi madre, junto con mi abuela y mi tía, se fueron a ese baile, ¿no? Se fueron a ese baile, y dice mi mamá que ya eran como las 11 de la noche, ¿no? Cuando ellas decidieron regresar a su casa. Entonces, en ese entonces estaba en construcción la clínica, así que cuando pasabas por ahí pues había muchos materiales con los que usan de construcción. Entonces dice mi mamá que cuando ellos se acercaron a la clínica que estaba en construcción, miraron una señora vestida de negro que estaba mirando hacia abajo de un tambo con agua. Entonces se les hizo pues súper extraño ver a esa mujer, ¿no? Pero pues ellas pensaron que era su vecina, así que ellas le dijeron el nombre de esa vecina, ¿no? Pero no respondía esa señora. Después miraron que la señora como que se iba medio retirando, ¿no? Que se iba retirando de ahí, de donde estaba el tambo. Entonces se empezó mi mamá, mi abuela y mi tía a acercar, ¿no? A acercar a esa señora. Y dicen que entre más se le acercaban y le hablaban, pues se iba retirando más y más y más, ¿no? La señora. Entonces dicen que de repente esa señora vestida de negro pasó el falsete de otra propiedad, pero no se agachó, lo traspasó, y la señora se desapareció. Dicen que entonces empezaron ellas a temblar y a decirle, mamá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces mi abuela empieza, ¿no? Empieza a rezar y a rezar, y dice, no, vámonos. Se fueron corriendo a su casa, entraron a su casa, y lo único que hicieron fue rezar toda esa noche. Se estaban muriendo de miedo porque no
sabían, ellas no podían explicar lo que habían visto, cómo era posible que una persona, ¿no?, traspasara un falsete sin agacharse, si fuera una persona viva, vaya, cómo podía hacer eso y cómo se podía desaparecer, ¿no? Entonces, mi madre cuenta, ¿no?, que fue algo que la verdad que no lo podían explicar y temblaban de miedo porque decían, a quién le estábamos hablando? O sea, ¿qué era eso? ¿Qué fue eso? También los vecinos, como ya les expliqué, es la casa de un tío mío que está pegado a la clínica, ¿no? Ellos decían, ¿no?, que la parte de atrás, o sea, que está la propiedad pegada a la de ellos, dijo que miraban como una ánima y también se llegaban a ver bultos, ¿no? Que de repente, o sea, que miraban que caminaba de un solo lado y se perdía, o sea, se desvanecía en otro, así miraban, como ánimas, ¿no? Y se llegaban a escuchar gritos, se llegaban a escuchar lamentos en ese lugar. Después de que se construyó la clínica, personal, ¿no? Personal que ha trabajado ahí, muchas personas no han tenido muchas experiencias y dicen, oye, pues es que de repente, dice, escuchamos que nos mueven las cosas, escuchamos ruidos, escuchamos voces que nos hablan. De hecho, han habido doctores que se han quedado pues a dormir, ¿no?, ahí en esa clínica y no aguantan, se van. Dicen que no los dejan descansar, no los dejan dormir, que porque les tiran cosas, les mueven. Han mirado también que se les han aparecido pues fantasmas, se puede decir, espíritus. Algo tiene que ver con ese lugar, ¿no? Esa propiedad. La verdad que tiene una energía, porque a mí cada vez que yo pasaba, no les voy a mentir, yo no aguantaba pasar por ahí, y menos de noche. A mí nunca me gustaba que mi mamá me mandara a la casa de mi abuela, porque tenía que pasar por ahí, y menos cuando ya se estaba oscureciendo. Yo no podía. Yo sentía como que al pasar por ahí, algo me iba a agarrar. Y no es porque, es que porque te habían contado historias y yo no sabía, es más, yo no sabía nada de esto. Hace poco que mi mamá me lo cuenta, entonces ya digo, ok, ahora ya entiendo por qué me daba tanto miedo ese lugar. Mi madre también me decía que cuando ella era joven, ¿no? Era pues una muchacha, dice que pues cuando ella andaba de novia con mi papá, ¿no? Dice que también ahí a veces querían pues platicar, ¿no? Y dice que de repente pues ya estaba a oscuras, ¿no? Y pues ya ves que quieres ver al noviecito, no a todas horas. Entonces dice mi mamá que de repente prendían y apagaban las luces de ese lugar, de la clínica. Entonces mi papá incluso le decía, sabes que ya no puedo venir de noche a mirarte, dices que me asustan mucho cada vez que paso yo este lugar, cada vez que tengo que cruzar por esta propiedad, ¿no? Siempre me asustan. Dice, la otra vez, dice, mire una señora, y entonces mi mamá le explica, ¿no?, que ella también, que había mirado esta señora junto con
junto con su mamá y con su hermana, y pues le contó la historia, ¿no? Mi padre dice, ¿sabes qué? La verdad que voy a intentar venir a verte, o ande cuenta que mi papá, en vez de cruzar, o sea, por ahí por la clínica, él le daba la vuelta. Era obviamente que más lejos y todo, pero él le daba la vuelta para llegar por el lado de atrás, ¿no? De la casa de mi madre, para poder verla. Pero decía mi papá que él tampoco no quería cruzar por ahí, que porque ahí se miraban, se escuchaban cosas. Era bastante aterrador, ¿no? No sé si qué es exactamente lo que haya pasado en ese lugar, pero hasta el día de hoy les puedo asegurar que siguen asustando en ese lugar, siguen pasando cosas paranormales en ese lugar. Yo un día me iba pasando por ahí y de repente pues escucho, ¿no? Como cuando te hacen así, así, ¿no? Y yo volteé y decía yo, pues, ¿quién es, no? Y yo era una niña. No estaba oscuro, aclaro, todavía no estaba oscuro, era la tarde, todavía estaba el sol, pero yo empecé a escuchar como ese tipo de ruidos, ¿no? Dije yo, ay, pues tal vez es alguien, ¿no? Entonces yo volteé y no había absolutamente nadie, porque ya habían cerrado la clínica. La abrían de ciertas horas a ciertas horas, entonces yo ya sabía que estaba cerrada, que no había nadie, ¿no? La enfermera ya se había ido a su casa, y obviamente que el doctor en ese entonces pues no estaba ahí, ¿no? También recuerdo que una vez cuando yo estaba jugando con una amiga, estábamos ahí ¿cómo se llama? En la bardita, era de la clínica. Y estábamos ahí, ¿no? Platicando mi amiga y yo de cosas pues de niños, ¿no? Y de repente empezamos a escuchar como unos tipos de ruidos, ¿no? Porque hagan de cuenta que está la clínica aquí donde atendían a la gente, y luego acá había como un cuartito donde a veces se quedaban los doctores, ¿no? A dormir, y era un cuartito, y también ahí creo que almacenaban cosas que se necesitaban, ¿no? Para la clínica y eso. Entonces, pues recuerdo que estábamos escuchando como si quisieran abrir la puerta, ¿no? Y hasta nos quedábamos así como que mirando, pues, ¿qué es eso? ¿Quién está? Pero no le tomamos importancia, dijimos, no, pues tal vez es un doctor o alguien, ¿no? Que está ahí. Pero luego ya después se nos hizo raro, porque hagan de cuenta que casi siempre todos los doctores que han ido al pueblo, pues mi abuelita siempre se les les da de comer, ¿no? Les da de comer, o ellos pues le pagan, ¿no? A ella porque les haga creo que el desayuno y la comida, ¿no? Entonces sí nos tomó de sorpresa, porque ya no había nadie, y yo y mi amiga estábamos platicando, entonces empezamos como que querían abrir la puerta. Se miraba cómo movían como la chapa, ¿no? Entonces nosotros nos asomábamos, y pues primero pensamos que era el doctor, pero vimos cómo venía el doctor cómo venía saliendo el doctor, ¿no? De la casa de mi abuela, y nos quedamos así como que, entonces, ¿quién está allá adentro? ¿Quién está allá dentro de ese lugar, no? Y
Y también sí, también si mirábamos cuando pasaba, yo les digo que a mí no me gustaba de noche pasar, pero a veces tenía que hacerlo, porque a veces mi mamá me mandaba a mandados con mi abuelita y también me tocó ver cómo se prendían y se apagaban las luces, o sea, las prendían, las apagaban, así, pero continuamente, o sea, estaban prender, pagar, prender, pagar, prender, así, ¿no? Entonces sí me quedaba como que, ay, no, entonces siempre pasaba corriendo yo, porque me daba un miedo y yo le decía, ay, no, yo no quiero pasar por ahí, no quiero pasar por ahí, ese lugar no me gusta, ese lugar. Cada vez que pasaba se me erizaba la piel, siempre. Sentía una energía bien fuerte en ese lugar. Pero bueno, ahí está el cuento de hoy, la propiedad maldita. Espero que sea de su agrado, que les guste. Ahí coméntenme qué les pareció. Me gustaría también escuchar acerca de ustedes, de dónde me miran, qué les parecen mis cuentos, qué tipo de cuentos quieren escuchar. Bueno, la verdad que yo les agradezco por su tiempo, por mirarme, por por suscribirse. Por favor, suscríbanse. Si les gusta mi contenido, claro. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos. Cuídense. Adiós.